Así como lo ves en el título, tu dinero cada vez vale menos. Pero tranquilo, que si ves este video completo, sabrás cómo evitar que eso siga ocurriendo. Hoy vamos a tener una conversación y entiendo que esto puede ser un poco incómodo para que alguien lo escuche, principalmente si es una persona que suele creer en el ahorrar el dinero, en no reinvertirlo más para adelante, sino guardarlo todo el tiempo. Pero todos sabemos que tenemos que aprender sobre esto en algún momento porque es algo que todos nos vemos involucrados, queramos o no, o sea que estamos obligados a entendernos. Bienvenidos a Millonariamente, mi nombre es Carlos Durán, estoy seguro de que te ayudaré a dominar tu dinero y a construir riqueza. En el video de hoy principalmente vamos a estar tocando directo ese punto. En este video hablaremos sobre por qué los ahorradores son perdedores. Sí, los ahorradores son perdedores en esta economía. Poder ahorrar dinero siempre se ha considerado una virtud, digamos, ¿verdad? Siempre se escucha que si un centavo ahorrado es un centavo ganado, que la paciencia es una virtud, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que ahorrar siempre ha sido una señal de que eso te hace una persona responsable y que eres capaz de pensar en el futuro por eso y te aplauden, que guardar tu dinero es lo mejor y luego así puedes comprar cosas que realmente quieres más adelante en la vida. Puede que no sea tan bien como se ve. La sociedad actual te lo aplauden, pero no es lo inteligente, porque tu dinero, aunque no lo creas, pierde valor cada día y eso es precisamente lo que te explicaré hoy. Vamos a hablar de dos razones por las que los ahorradores son perdedores, como dije ahorita. Quiero contarte primero qué es la inflación, de la que tanto escuchamos, inflación, qué es y por qué se genera. Y también vamos a hablar de qué hacer sobre este escenario. Vamos de una a la primera razón por la cual los ahorradores son perdedores en este entorno y es porque la inflación, como ustedes lo han escuchado muchísimas veces, es un asesino silencioso del poder adquisitivo de tu dinero. Pero Carlos, no te vayas muy técnico, tranquilos, que aquí Manuela está para ponernos en contexto. Entonces, ¿qué es esto de inflación? En 1990 podías comprar un galón de leche por $1 y ahora, en 2021, ese mismo galón de la leche te cuesta $3.50. Eso es precisamente a lo que llamamos inflación. O pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada año tu jefe te aumenta un 2% de tu sueldo y eso te hace sumamente feliz porque entiendes que estás recibiendo más dinero. Pero si la inflación anual es de un 2.5%, entonces usted realmente está perdiendo un 0.5%. O no perdiendo, digámosle dejar de ganar. Lo que significa que estás ganando menos dinero que el año pasado, porque ese dinero puede comprar menos cosas, a pesar de que al ser un número mayor nos engaña la mente y creemos que cobramos más. Entendiendo esto, vamos a poner el ejemplo de un ahorrador y la razón por la cual se considera a los ahorradores unos perdedores hoy en día. Prepárate, sí, vas a escuchar mucho esa frase en este video, pero te explicaré por qué. Imagina que tienes una cuenta de ahorros que te genera un rendimiento porcentual anual del 1%, pero la inflación es de 2% anual. Entonces, ese dinero que estás guardando en el banco está perdiendo su valor cada día que lo dejes allí. Por lo tanto, esta es la razón por la cual los ahorradores son perdedores. Y lo siento por decirlo tan crudamente, la verdad es que nunca lo había dicho así antes, pero no dejo de tener razón. Un ahorrador pierde con cada segundo que va ahorrando. Y esto lo hace definitivamente un perdedor. Pero, ¿por qué existe la inflación? ¿Por qué el dinero pierde su valor adquisitivo cada año? Todo empezó en 1971 y fue porque el gobierno de Nixon decidió separar el dólar del patrón oro. Tranquilos, sé que me fui muy técnico, pero aquí está Manuela ya dibujando y te explicará brevemente qué es esto del patrón oro. Resulta
que antes de 1971 el gobierno no podía imprimir todo el dinero que quisiera, sino que para imprimir un billete de dólar tenía que tener su equivalente en oro en las arcas del Estado. Así, el dólar tenía un respaldo y como el oro es un recurso relativamente limitado, el dólar no perdía su valor como hoy en día. Entonces, en 1971, Nixon decide salir del patrón oro. Y cuando digo Nixon, estamos claros que no fue solamente el presidente, sino el gobierno decidió salir del patrón. Esto hacía que el Banco Central pudiera imprimir dinero tanto como desee, sin necesitar su equivalente en oro en sus arcas, tal como es todavía hoy en día. Así, ellos entran dinero al mercado y lo saturan con tantos billetes que los billetes que están en la calle pierden su valor. Exacto, nuestro dinero. Esto provoca que los ingresos y los precios en el pasado sean asombrosamente diferentes de lo que son hoy en día. Si has visto la serie, por ejemplo, de Pride and Prejudice, se suponía que el señor Darcy era una de las personas más ricas de Gran Bretaña en 1813 y decían que sus ingresos eran de 10.000 libras esterlinas al año. Eso es la mitad de lo que un maestro de escuela recién salido de la universidad ganaría en Gran Bretaña actualmente. ¿Ves? Eso es inflación. Ahora bien, la razón de la impresión de dinero no es el único factor que provoca la inflación. Entonces, Carlitos, cuéntame cómo más se produce la inflación y debería preocuparme por eso. Tranquilos, les contaré. Como dijimos, desde 1971 la inflación obviamente se ha convertido en una obsesión para los gobiernos y asimismo los rastrean día a día y todo, pues es uno de los factores más importantes con los que el mismo pueblo los evalúa a ellos dentro de su mandato. Entonces, el gobierno se ve en la necesidad de rastrear esa inflación de manera hasta obsesiva y tratar de mantenerla siempre baja. Por lo tanto, ¿cómo va la tasa de inflación? ¿Cómo la puedo manejar? Es la pregunta diaria de un economista en el gobierno siempre. Sea en tu país, en mi país, en Estados Unidos, en cualquiera. Venga Manuela, venga otra vez. En términos históricos, es una preocupación relativamente nueva, pues empezó a notarse más en los 70 con la salida del patrón oro. Pero desde el siglo XVII, el Imperio Español colapsó sin siquiera darse cuenta de qué estaba ocurriendo en el tiempo con la medición de la inflación, y por lo tanto demuestra que la única razón no es la salida del patrón oro, sino que antes también podía pasar por las siguientes razones. La primera razón es que cuando las empresas suben sus precios, ya sea porque incrementaron los precios de las materias primas, como por ejemplo si sube el petróleo, que hoy en día las empresas necesitan mucho de él, entonces se ven obligadas a subir sus precios. Y esto hace que el poder adquisitivo del dinero también sea menor, lo que llamamos inflación, exactamente igual. Otra razón es cuando muchos países se están desarrollando y les va muy bien. Entonces, como su población progresa, los sueldos son mayores y al haber más dinero en el mercado, también los precios de los demás productores y servicios suben. Esto puede pasar en un país que se haya organizado bien políticamente o porque las escuelas y universidades no han estado capacitando a suficientes trabajadores en las habilidades que son necesarias para que este país eche adelante. Entonces, hay que pagarles más a los empleados que se tienen para retenerlos. El resultado de todo esto es un costo adicional al consumidor por aumentar los precios. Otro tipo de inflación se llama inflación de demanda y es cuando hay aumentos considerados en el número de personas que quieren algo cuya oferta no se puede mantener. O sea, hay muchas personas queriendo un producto o servicio y no hay suficientes para satisfacer esa necesidad. La causa más común de inflación de demanda es cuando la gente se está enriqueciendo y al tener más dinero para gastar, enloquecen comprando más que antes, lo que encarece el precio de los productos o servicios. Otro factor que puede impulsar a que tu dinero tenga menos valor es si las tasas de interés de los préstamos caen. Pero dirás, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, si esto pasa, muchos podríamos sentir la tentación de pedir préstamos para comprar el auto nuevo que siempre hemos querido y vamos todos al mismo tiempo porque tenemos liquidez, nos los dio el préstamo. Entonces, la compañía automotriz
siente que hay un aumento considerable de demanda y pronto hará subir el precio de ese vehículo que estás buscando tú y estoy buscando yo, pero con el préstamo del banco. En resumen, nuestro dinero pierde su valor mayormente cuando los bancos y los gobiernos inyectan más efectivo o crédito, como en el caso del préstamo, en la economía. La gente, lo que pasa es que tiene más dinero para gastar, pero si todos persiguen comprar los mismos bienes que otros y además todos tienen más dinero, entonces solo significa que todos pueden ofrecer más por lo mismo y los precios subirán. Eso es precisamente el tipo clásico de inflación, el que ocurre debido a que el gobierno imprime más dinero. Hay una lógica también un poquito más profunda detrás de esta idea, que incluso la hace sonar, digamos, hasta criminal. Los gobiernos a menudo quieren estimular la economía para crear más puestos de trabajo. Lo que hacen es que imprimen más dinero. Esto se puede hacer literalmente, así como lo escuchan, aumentando el número de billetes en circulación. O pueden hacerlo también aumentando la deuda del gobierno o permitiendo que los bancos otorguen préstamos con mucho más facilidades. En todos estos casos, todo lo que he mencionado, aumenta la cantidad de dinero en circulación en la calle. Y aquí, Manuela, para enseñarte un poquito más. Esto, de hecho, no lo vemos como un problema, pero sí lo es, porque después de un tiempo, significa que el valor de cada billete comienza a caer porque más billetes persiguen las mismas cosas para comprar. Hay más dinero, pero no compra más. Te repito eso, hay más dinero, pero no compra más. Simplemente esta inyección de dinero lo que hace es elevar los precios. Sin embargo, y aquí viene lo más interesante, existe una posibilidad descubierta por el economista y filósofo John Maynard Keynes. Este señor dice que se necesita cierto tiempo para que el valor del dinero caiga, por lo que durante un tiempo puede haber en la calle más efectivo y los precios aún no han subido, no han reaccionado, y que esta es una ventana de oportunidad que los economistas pueden prever incluso. En estos momentos que son cumbres, allá arriba, la gente puede aumentar su consumo. Las empresas, por ejemplo, pueden permitirse contratar más trabajadores, comprar maquinaria nueva, más moderna, más rápida, que los haga entonces aumentar la producción. Y habrá entonces más cosas para comprar que antes de que haya lo que llamamos inflación. Entonces, la inflación se va a comer el dinero, se va a comer el valor del dinero. Sin embargo, sí hubo una expansión económica real debido a la inflación. Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber aprovecharnos de esta inflación. Y yo diría que ustedes viendo esto, es un comienzo bien grande para que tengas los ojos abiertos de tu parte y te puedes aprovechar incluso de la inflación, no guardando tu dinero en el banco o bajo el colchón. Eso nunca es favorable. La idea es reinvertir tu dinero y si consigues un préstamo que sea a tasa fija, a tasa fija por la duración del préstamo completo, no el primer año. De esa manera, la inflación jugará a tu favor y el dinero que se estará devaluando es el del banco. ¿Entiendes? No el tuyo. Tú le vas a pagar lo mismo, es una tasa fija, pero se va devaluando. Y el dinero que cogiste prestado vale más que el que tienes que pagar. Entonces volvemos a donde Manuela. Pues digamos que creyendo esta filosofía, un poco de inflación puede hacer crecer la economía. Esa es una idea buenísima, pero a la vez bastante discutida por los economistas. El argumento es que no importa si el precio aumenta un 10% cada año, siempre y cuando el salario aumente más,
un 15%, digamos. Por lo que la inflación dirigida por el gobierno puede ser un mecanismo para hacer crecer la economía, pero no deja de ser una medida también bastante arriesgada que a menudo resulta contraproducente y atacada por los enemigos de los economistas políticos que creen que cualquier cosa que aumente la inflación es siempre un problema y debe evitarse a toda costa. Entonces, vamos al grano, Carlos. ¿Por qué la inflación es un problema tan grande? El verdadero problema es que no todo se infla exactamente al mismo ritmo. Si todo aumentara al 100%, pero también aumentara al mismo ritmo los ingresos de las personas y todo fuera bastante estable y predecible, sería extraño, pero en realidad la inflación no haría ningún daño. El daño, aquí, proviene del hecho de que no todo cambia al mismo ritmo. Por ejemplo, en 1941, en Hungría, la inflación alcanzó el 150.000% por día. Sí, escuchaste bien y ese número está bien tirado. Por día, 150.000%. Hasta me equivoqué diciéndole. O sea que una pizza costaba $10 el lunes por la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Tenía el mismo costo equivalente a $150 el martes por la mañana y ya el miércoles por la mañana esa pizza valía $225.000. Esto es increíblemente complicado, pero es un problema solo porque otras cosas no aumentan su valor tan rápido como las otras. Vamos a verlo con Manuela, a ver qué significa esto. En esos tiempos en Hungría, si mantuvieras los ahorros de toda tu vida debajo del colchón, estarías económicamente agotado en 1 o 2 días. Porque el dinero que podría haber comprado una casa el lunes, solo compraría una pizza el miércoles. Imagínate esto. Ay, Dios mío, una pizza por una casa. Obviamente esto es un caso ultra extremo, pero ilustra un punto básico. La inflación es mala para los ahorros. No tiene sentido ahorrar dinero. Y eso es una lástima, le voy a ser sincero, porque ahorrar dinero, o sea, la actitud de ahorrar dinero para las cosas antes de comprarlas, es una característica, vamos a llamar, admirable. De hecho, yo diría que eso fue lo que me enseñaron toda la vida. Pero hoy en día, bajo la economía actual, no es nada inteligente simplemente guardar tu dinero, meterlo ahí en la alcancía y dejarlo para gastarlo después. Lo que refleja la inflación es la inestabilidad del mundo y de la vida misma. Los precios suben porque no podemos limitarnos a mantener bajo control un sistema complejo, bastante complejo, le llamamos economía a ese sistema tan complejo. Y la vida es tan complicada que siempre hay algo que sale mal. Algo que crece, algo que se cae o algo que falla por alguna parte. Idealmente mantenemos la inflación bajo control, más o menos, con una cantidad fija de dinero, persiguiendo una cantidad más o menos estable de bienes, y así es que debe ser. En realidad una inflación baja es extremadamente difícil de lograr porque hay muchos factores que pueden descarrilarla. El costo de los materiales, por ejemplo, el costo de la productividad laboral, los impuestos, la economía creciendo, por ejemplo, también puede ser otro factor que mencionamos, que la economía vecina esté aumentando demasiado, los bonos del gobierno o la impresión del dinero medalaganariamente del gobierno. Al final, señores, lo que tenemos que hacer es aceptar la inflación, aprender lo que es la inflación y vivir con ella, ya que es como el clima, vamos a llamarle, o nuestros propios estados de ánimo. Hoy yo me levanté de muy mala gana y eso es inestable, pero el estado de ánimo, el clima y la inflación están allí y son parte de la vida. Aprender a vivir con la inflación es ser sabio y es que son tantos factores que podrían afectar la economía que lo mejor es tener ojos abiertos, un presupuesto controlado, una estrategia de inversión inteligente para aprovecharte de la inflación en vez de verte afectado por ella. ¿Entiendes? Para eso era que quería hablarles de este video
del dinero como se va acabando si lo dejas guardado. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál es su estrategia para cubrirse de los efectos de la inflación. Si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, es porque este video te fue de gran ayuda y te encantó. Entonces, ahora ayúdame a mí, solo con un like, eso es gratis para ti y me ayuda bastante que esto es un nuevo canal y así YouTube lo vaya recomendando a más personas. Es un canal hecho con mucho amor para tu beneficio. Así que te invito a ver también este video. Dale ahí, dale clic, corriendo. Ahí te explico qué es el Bitcoin, cómo funciona y si es una estafa o no. Todo el mundo, Bitcoin es una estafa. Tranquilos, lo explicamos ahí. ¿Es una estafa? Te lo digo ahí. ¿Será que el Bitcoin es bueno para cubrirnos de la inflación también? También te lo digo ahí. Dale clic y nos vemos allá.